Puerto Rico es actualmente el juego más popular en el BGG. Es un juego del autor Andreas Seyfarth para 2 a 5 personas y que se juega aproximadamente en 1 hora y media. En términos generales, es un juego de manejo de recursos, de elección de facultades especiales, todo ello con la finalidad de obtener la mayor cantidad de prestigio, es decir, punto de victoria en el lenguaje de los juegos de mesa, y así ganar la partida. En Puerto Rico, los jugadores representan a los colonizadores de esta isla caribeña, cada uno de los cuales debe construir la mejor ciudad, la mejor isla, para lo cual debe obtener plantaciones, traer nuevos trabajadores que trabajen en dichas plantaciones, edificar fábricas para procesar los productos, las materias primas, construir otros edificios que le den mayor importancia y más eficiencia a su isla y a su ciudad, exportar los bienes producidos o las materias primas que se obtengan y, como consecuencia de toda esta labor, ser el más eficiente, el más eficaz, obteniendo los puntos de victoria que así lo acrediten y de esta manera ganar el juego. Cada uno de los jugadores va a realizar su labor de desarrollo y de progreso en su isla en un tablero individual, como este que se muestra en pantalla. Por eso es que de alguna forma muchos tildan a Puerto Rico como un juego de poca interacción, en el sentido de que cada uno se preocupa de lo que pasa solamente en su área de juego. Eso es verdad hasta cierto punto, porque evidentemente lo que uno puede hacer en su isla, en su ciudad, va a estar determinado también, en parte, por lo que los demás hagan, como lo veremos a continuación. Entonces, los jugadores van a tener que ir creando plantaciones en esta isla, y las plantaciones van a estar representadas, en este caso, por unas fichas cuadradas que se van a ir ubicando precisamente en el sector verde de la isla. Por ejemplo, aquí vamos a poner una plantación de café en cualquier parte de la isla. Normalmente se hace desde la izquierda para que quede más ordenado. Aquí tenemos una de azúcar, y así sucesivamente. Luego, los jugadores deben ir creando las fábricas que puedan procesar los productos que hayan instalado, y esas fábricas se van a instalar en la parte superior del tablero, que es el sector de la ciudad. Podríamos decir que en la parte inferior es el área rural de la isla. Entonces, por ejemplo, aquí tengo una procesadora de azúcar que se instala también en cualquier parte, una tostaduría de café, vamos a ubicarla acá, de tal manera de ir produciendo y procesando las materias primas que se obtienen de la parte inferior de la isla. Sin embargo, estas fábricas ni estas plantaciones pueden subsistir y rendir si es que no tienen trabajadores. Y para eso, en algún momento del juego, deberán preocuparse de traer los colonos, que son unas fichas de color café, que se van a ir ubicando en los círculos blancos que tienen estas fichas de plantación, y también estas fichas de fábricas, en este caso una tostaduría. Momento en el cual efectivamente ya se va a producir algo en esas instalaciones, y ese algo no es más que unos cilindros, en este caso de con el mismo color café, que implican que son los bienes producidos, en este caso el café, ya elaborado, y que se va a ir ubicando en un determinado sector del tablero individual del jugador. Una vez que esos productos ya estén disponibles, los jugadores van a poder tener esencialmente 2 alternativas para los efectos de decidir qué hacer con esa producción. Una alternativa es la de venderlos localmente, y hay una ficha que equivale a una casa comercial, al mercado, la trading house, donde se podrán vender estos productos al precio que aparecen indicados en la misma ficha. En este caso, el barril o una unidad de café a 4 doblones, que es la unidad que se ocupa en el juego. Nosotros hablaremos de pesos. Y la otra alternativa es que se pueda exportar a través de estos barcos. Los barcos son unas fichas también rectangulares,
donde se van a poder colocar estas unidades de café, por ejemplo. Y al exportarlas, el jugador va a lograr tener los puntos de victoria que se le van a asignar de inmediato. Ahora, cada una de estas acciones que los jugadores pueden hacer corresponden a fases del juego, que las iremos viendo una a una para saber cómo se desarrolla el juego. Este es el tablero principal que tiene cada jugador para desarrollar su estrategia. Y este es el tablero común que tienen todos los jugadores y que se pone al medio de la mesa, y es donde se instalarán los distintos edificios que los jugadores van a poder adquirir y construir. La configuración inicial implica que todas las fichas se ubican precisamente en este sector. Aquí, por ejemplo, voy a poner algunas a modo ejemplar. Generalmente los edificios son de color lila y las fábricas o factorías son del color del producto. En este caso, por ejemplo, la tostaduría ya veíamos que era de color café. Entonces, este tablero se llena con todas las fichas que representan las distintas edificaciones que van a poder ser construidas, y también se incorpora aquí abajo el banco, donde se guarda y se ubican los doblones con los cuales los jugadores van a poder adquirir sus bienes y que van a ser entregados por el banco precisamente cuando se produzcan algunas situaciones. Entonces, para concluir la visión general del juego, diremos que cada jugador tiene su propio tablero, este de la derecha, donde tiene un sector rural, donde están las plantaciones, un sector de la ciudad, donde están los edificios y las factorías. Tenemos un tablero general de juego, aquí a la izquierda, donde se instalarán los edificios disponibles a la venta y las factorías disponibles a la venta. Estará el dinero del banco, y cada uno de los jugadores deberá ir colocando plantaciones en su isla, colocando colonos en las plantaciones y en los edificios, construyendo edificios, pagando y colocándolos en su ciudad, para que al final del juego se obtengan los puntos de victoria, o a lo largo del juego se obtengan los puntos de victoria, ya sea con la exportación de los productos que se van a ir obteniendo como consecuencia de entrar en una fase de producción, como la exportación de los productos como consecuencia de entrar en una fase de transporte de los productos, como la venta de los productos, aquí en este caso se obtiene el dinero que sirve para comprar bienes, etc. Al final del juego, quien haya sido más eficiente en el uso de los recursos, en la elección de los edificios y de las facultades especiales que estos dan, es la persona que va a triunfar. Puerto Rico se desarrolla en varias rondas, alrededor de 15 a lo largo del juego, y cada ronda tiene diversas fases, o etapas, o partes. Ahora, a diferencia de la mayoría de los juegos, donde las fases están claramente delimitadas, incluso el orden en que se producen las fases y cuáles son, en Puerto Rico, en cada ronda, no siempre todas las fases se van a poder realizar, porque en Puerto Rico cada fase se va a iniciar por iniciativa de alguno de los jugadores. Es decir, en cada ronda las fases van a estar disponibles en la medida en que los jugadores elijan su realización. De tal manera que vamos a iniciar la explicación de las fases dando una visión de las reglas de cada una de ellas. Al finalizar todas las fases vamos a ver cómo se engarzan y cómo son desarrolladas y escogidas por los jugadores en cada una de las rondas. Al principio del juego, el tablero de cada uno de los jugadores se encuentra vacío. Sin embargo, recibe gratuitamente cada jugador una ficha de plantación. Dependiendo de si es el primer, segundo, tercero o cuarto jugador, vamos a suponer que estamos en una partida de 4 jugadores, va a recibir unas fichas de índigo o de maíz. Por ejemplo, este jugador recibió una de índigo y la ubica en cualquier parte de su isla. Acá. Así se inicia el juego, con una plantación ya existente, pero sin trabajadores. Sin trabajadores porque efectivamente, si se observa bien, aparece un círculo blanco abajo a la izquierda, vacío. Es decir, esta plantación no hay nadie que la trabaje, por el momento. Fase de plantación. Bueno, en el juego existen, como acabamos de mostrar,
Estas fichas, que son fichas de plantación, existen de azúcar, de índigo, de maíz, hay también de tabaco, y veíamos hace un momento la de café. Estas son las posibles 5 plantaciones, 5 tipos de plantaciones que los jugadores van a poder ubicar en su isla para producir los diversos productos que cada una de esas plantaciones otorga. Entonces, al principio del juego se descubren, y esta es la parte aleatoria del juego, se descubren tantas plantaciones como jugadores exista en esa partida, más una. Estamos suponiendo que existe en estos instantes un juego de 4 jugadores, se descubren 5 plantaciones, y al mismo tiempo tenemos también una cantera, el quarry que se ponen también siempre disponibles para los jugadores. Entonces, se supone que esta fase se gatilló porque un jugador decidió que todos los jugadores vamos a plantar, vamos a instalar nuevas plantaciones. Ese jugador que decidió que esta sería la fase a realizar, va a poder tomar como su privilegio, por el hecho de haber sido el que motivó esta fase, cualquiera de las fichas de esta sección, incluyendo la cantera. Los demás jugadores solamente van a poder sacar fichas de plantación. Entonces este jugador, por ejemplo, que fue el que originó esta fase, decide efectivamente hacer uso de su privilegio y coloca una cantera en su isla, que viene también con un círculo blanco destinado a colocar un trabajador. Y habrá otro jugador que elegirá el tabaco y lo pondrá en su tablero, y a otro jugador que elegirá el maíz y lo pondrá en su tablero, y por último un cuarto jugador la de azúcar y lo pone en su tablero. Luego han quedado sin ocupar 2 fichas de plantación. Las de quarry siempre están disponibles, eso no se considera para estos efectos. Entonces esas 2 sin ocupar simplemente se descartan a un lado, no se descartan definitivamente del juego porque luego se podrían reponer cuando se acaben, y se voltean nuevas fichas de plantación para la siguiente oportunidad en que alguien escoja esta acción. ¿Cuál es la importancia de esta fase? Bueno, es que con las plantaciones es que se permite luego obtener los productos, y esos productos luego podrían ser transformados en dinero o transformados en puntos de la historia. De tal manera que tener plantaciones en la isla es la base, el sustento de todo el andamiaje de obtención de ingresos y obtención de productos. Fase de mayor o alcalde. Aquí al lado derecho del tablero de este jugador hemos colocado el barco que transporta a los colonos desde Europa. En realidad esta ficha se coloca al lado del tablero principal, aquella donde se ponían los edificios, pero para los efectos de esta demostración lo vamos a ubicar contiguo a un tablero de un jugador. Bien, ¿qué significa? Que llegan los colonos desde Europa, y estos colonos, que son unas fichas redondas de color marrón, están ubicados precisamente en el barco y se colocan inicialmente una ficha por jugador. 4 jugadores, 4 fichas. La persona que escogió esta fase, que va a tener que ejecutarse por todos los demás también, tiene como su privilegio que va a lograr poner desde la fuente donde se encuentran el resto de los colonos, un colono más. Entonces este jugador, por ejemplo, obtiene su colono extra y lo coloca en la cantera, en el quarry, y luego esa misma persona que cogió el cargo saca el primer colono desde el barco y lo ubica en cualquiera de los edificios o plantaciones. En este caso vamos a ubicarlo allí en la plantación de índigo. Adviertan que este jugador ya tiene de una etapa previa un colono arriba en la fábrica de índigo. Luego el jugador de la izquierda
recibe su colono y así alrededor de la mesa en sentido horario hasta que se acaben los colonos. Y la función de la persona que cogió el cargo, es el alcalde en realidad, es rellenar este barco de colonos para la siguiente oportunidad en que alguien escoja esta función con un número similar a la cantidad de puntos en blanco que se encuentra en la parte superior del tablero de todos los jugadores. Por ejemplo, acá tenemos 2 puntos blancos porque hay 2 edificios que están sin trabajadores. Suponiendo que en toda la mesa haya 5 puntos blancos, porque entre todos los jugadores hay 5 edificios de la parte superior sin trabajadores, entonces se ubican 5 colonos que servirán para la próxima ronda. Esto tiene importancia porque la siguiente vez que alguien escoja este cargo, aparte de llevarse el colono extra por haberlo escogido, va a llevarse un segundo colono del barco. Porque si cada uno saca uno, efectivamente va a sobrar uno, que significaría que sería la segunda ronda de colonos que recibiría ese jugador. Y en este caso, al ser 5, lo recibiría solamente el jugador de inicio. Estos colonos son indispensables para que las plantaciones, casi todas las plantaciones, puedan producir, porque existe un correlato entre las plantaciones y las fábricas. Aquí tenemos un ejemplo claro. Hay una plantación de índigo y hay una fábrica de índigo, una pequeña fábrica de índigo. En este otro caso, el jugador tiene 2 fábricas de índigo, pero hay una fábrica que está con su capacidad completa de trabajadores. En este caso es 1. Aquí tiene una fábrica que permite 3 trabajadores, pero solamente tiene un trabajador o colono. Para este caso vamos a usar sinónimo la palabra trabajador de colono. Y la plantación es de un solo índigo. ¿Qué significa? Cuando alguien escoja la opción de producción, este jugador va a obtener solamente una unidad de índigo. ¿Por qué? Porque solamente está entregando desde la plantación una unidad de índigo, a pesar de que la fábrica podría procesar a 2 unidades de índigo. Si este jugador tuviera, por ejemplo, una segunda plantación de índigo, aquí también en el fondo también se produciría solamente un índigo, porque en definitiva esta segunda plantación de índigo está sin trabajadores. Por lo tanto, el mínimo común denominador en este caso es 1. Si existiese el colono en esta plantación de índigo, el mínimo común denominador entre plantaciones y fábricas es 2. En este caso, hay 3 trabajadores que eventualmente pudieran producir 3 índigos, pero solamente hay 2 plantaciones abajo, por lo tanto el mínimo común denominador se obtienen solamente 2 unidades de este color. Esta es la importancia de los colonos que vienen en el barco, que permiten ser más eficiente en el uso de las fábricas y las plantaciones. Evidentemente hay que tratar de tener todas las fábricas y todas las plantaciones con sus respectivos colonos. Si los jugadores han olvidado colocar los colonos que hayan sido retirados del barco, como la última parte de esta fase de Mayor, y recordemos que tienen que rellenar con una cantidad de colonos similar a la de puntos vacíos de las ciudades, de los edificios y factorías de las ciudades, y se acuerdan con posterioridad, van a tener que rellenarlo exclusivamente con una cantidad de colonos similar a la cantidad de jugadores. Es decir, en este caso no se puede tratar de recordar cuáles eran los edificios vacíos. Y es labor del Mayor, de la persona que escogió el cargo, el preocuparse de que se hubiese rellenado en su momento con los colonos, dependiendo de la situación ya señalada de espacios vacíos en las fábricas y edificios. En la fase de construcción, y para esto usaremos como imagen el tablero central o principal o común, donde aparecen los edificios disponibles para los jugadores,
Cada uno de los jugadores va a poder construir alguno de los edificios que se encuentran ahí. Y la nomenclatura es que cada edificio tiene en su esquina superior derecha los puntos de victoria que otorgan en números rojos. En el sector inferior izquierdo, encima del círculo blanco ahí existente, aparece el costo en pesos. Entonces, a su derecha indica en muy resumidas palabras cuál es la función especial de cada uno de esos edificios. En esta fase, los jugadores deben hacer uso de los recursos que tienen para poder comprar estos edificios y ubicarlos en el sector superior de su isla, donde se encuentra la ciudad. El dinero. Bueno, el dinero ya decíamos que viene en denominación de 5 pesos o doblones y de 1 peso. Al principio del juego, dependiendo del número de jugadores, cada uno va a recibir una cierta cantidad de dinero. Concretamente, si estamos hablando de 4 jugadores, cada uno va a recibir 3 pesos. Estos edificios entonces tienen la finalidad de otorgar ventajas a los jugadores que los tienen y obtener puntos de victoria al final del juego, independiente de si estén ocupados o no, y que aparecen en la esquina superior derecha. Sin embargo, para que estos edificios puedan producir sus efectos especiales, deben contener al menos, o deben contener un colono sobre él. En este caso lo hemos puesto aquí, pero se pone encima del edificio sobre el tablero de juego de cada uno de los jugadores. Cada jugador puede en esta etapa construir un solo edificio y que puede verse sometido a algunos descuentos. Desde luego, el jugador que escogió iniciar esta fase, que es el builder, recibe un descuento de 1 peso para el edificio que quiera adquirir. Pero además, los jugadores, como habíamos visto en su momento, han podido construir las canteras en sus tableros individuales. Estas fichas grises, el quarry. Bien, si están con colonos encima, van a poder recibir 1 peso de descuento por cada una de las canteras que tengan en su isla. Por ende, en la isla efectivamente pueden existir muchas canteras. Sin embargo, el descuento máximo a que pueden ver sometidos estos edificios está establecido aquí en el tablero. Aquí arriba, encabezando cada una de estas columnas, aparecen las canteras. En esta primera columna hay una cantera. Indica que cada uno de estos edificios no va a poder tener un descuento por concepto de canteras que el jugador tenga en su tablero de 1 peso. En esta segunda columna, 2 pesos de descuento máximo. En esta, 3 pesos de descuento máximo. Y estos edificios especiales grandes, dobles, también 4 pesos de descuento máximo. Ningún jugador puede, por otro lado, adquirir 2 edificios iguales. Ninguno de estos violetas puede ser adquirido 2 veces y tampoco las fábricas de producción. Es decir, ningún jugador podría tener 2 plantas de índigo que requieran de un trabajador o 2 plantas que requieran 3 trabajadores. Por último, cabe reseñar que en general existen de cada uno de los edificios violetas 2 ejemplares. Es decir, no todos los jugadores van a poder construir lo que deseen. Hay una limitación de número y este es un aspecto de interacción entre los jugadores, una interacción indirecta derivada del hecho de ver adquirido por otro jugador, por un contendor, un edificio que a mí me interesa, efectivamente me va a impedir seguir tal vez la estrategia que estaba teniendo en miras. De los edificios en cambio de producción, efectivamente hay más ejemplares, normalmente al menos 3. Si vemos nuevamente el tablero de cada jugador, veremos que en el sector de la ciudad, que es el sector superior, en el fondo se ven unas edificaciones, un dibujo de edificaciones, existe espacio para solamente 12 edificios, ya sean edificios de producción, los de distintos colores, o los edificios violetas que dan funciones especiales. En este caso, de los 12 espacios hay solamente 4 ocupados. Una vez que un jugador haya construido su 12º edificio, llenando todo el sector, se gatilla
el fin del juego. Es una de las maneras de poner término al juego, debiendo en todo caso concluirse la ronda normal que se esté jugando en esos momentos. Por otro lado, ya lo decíamos, un jugador puede efectivamente rediseñar este sector del tablero. Si originalmente había ubicado este edificio en este sector, puede en el transcurso del mismo cambiarlo sin ningún problema. En la fase de producción, que es promovida por el jugador que pasa a denominarse el capataz, los jugadores van a obtener las mercaderías o los bienes dependiendo de las fábricas de producción que tenga y las plantaciones. Ya veíamos que se paga de acuerdo al mínimo común denominador. En este caso, por ejemplo, tenemos que el jugador tiene una plantación de café sin trabajadores y tampoco tiene ningún edificio de café, una tostaduría de café. Por lo tanto, no recibe las fichas de color café que le corresponderían, que serían estas. Bien, ahora tiene también índigo. Aquí tiene 2 plantaciones de índigo y tiene fábrica que puede producir hasta 3 unidades. En este caso, por lo tanto, el mínimo común denominador son 2. Y este jugador entonces obtiene 2 unidades de índigo que ubica a un costado de la ciudad donde aparece una brújula en el tablero. También tiene una plantación de maíz, corn, y tiene su trabajador encima, su colón. En este caso, como no existen fábricas de maíz, el maíz en este caso se vende como materia prima bruta, sin procesar. Basta con que tenga entonces una plantación con un trabajador encima para que obtenga inmediatamente la unidad que acredita dicha producción. En este caso, un cilindro de madera de color amarillo. Y lo ubica también en su sector del tablero. ¿Cuál es la importancia de esta producción? Porque serán estos productos, mostremos dónde han quedado ubicados, ahí en la brújula, estos productos los que más adelante se pondrán alternativamente vender al valor aquí indicado o se podrán embarcar para Europa. Si se venden, se va a obtener dinero. Si se embarcan, se van a obtener puntos de victoria. Por ende, efectivamente, la producción es una etapa previa antes de poder vender y exportar. Y es una etapa donde el jugador debe estar muy atento a lo que los demás jugadores van a producir si es que yo escojo esta acción de producción para todos. En general, en Puerto Rico uno tiene que tratar de escoger las fases o las acciones que los demás van a tener que también ejercer, pensando en favorecerse a sí mismo más que a los demás. Si yo escojo producción y resulta que voy a producir 2 unidades solamente y hay otros jugadores o todos los demás van a producir 3 o más, evidentemente que no va a ser una muy buena opción. Ojo con ese análisis necesario antes de escoger este cargo y en general todos los demás. En la fase de comercio o trader, elegido por uno de los jugadores, cada uno de ellos va a poder vender uno de sus unidades de producción en el mercado. El mercado es esta pequeña tarjeta de cartón que tiene espacio para 4 unidades. En la parte superior aparece la casilla respectiva y abajo, como una ayuda de memoria, los valores por barril. Aparece un barril, pero en el fondo son las unidades producidas. Entonces, arriba a la izquierda aparece que un barril amarillo de maíz otorga 0 pesos. A la derecha un barril azul de índigo, 1 peso. Abajo a la izquierda un barril de azúcar otorga 2 pesos. A su derecha un barril de tabaco otorga 3 pesos. Y abajo, el más oscuro, un barril de café, 4 pesos. A partir del jugador que escogió el cargo, el trader, cada uno va a poder poner uno solo de sus unidades en este mercado. Entonces este jugador, por ejemplo, decide inteligentemente vender su unidad de café, la pone en cualquier parte
y el banco le entrega inmediatamente 4 pesos. Como este jugador fue la persona que escogió este cargo, va a recibir como su ventaja o beneficio 1 peso más. Si hubiera escogido vender, por ejemplo, el maíz, esto le da 0 pesos, pero como él en ese caso era la persona que escogió el cargo, obtiene ahí 1 peso. Bien, pero en este caso escogió el café, y los demás jugadores deben escoger materiales para vender en el mercado, pero el mercado es bastante pequeño, por lo tanto no admite más de una unidad de un color determinado. Por lo tanto, otro jugador no podría vender otra unidad de café, tendría que vender índigo. Y el tercer jugador podría vender eventualmente tabaco. Y por último, otro jugador podría vender efectivamente, vamos a pedirle prestado a esta unidad, azúcar. Si es que al final de esta ronda de ventas esta ficha se encuentra llena de productos, entonces simplemente se sacan y se mandan esos productos a la fuente común, quedando disponibles para la siguiente ronda de comercio, cuando alguien la escoja. Sin embargo, si en esta ronda solamente se han vendido 2 productos en este mercado, en ese caso no se desocupa la ficha de mercado, y en la próxima ronda en que alguien escoja esta opción, significa que solamente 2 personas van a poder vender. Va a ser bastante más estratégico la opción de sacar el comercio como una de las fases de esa ronda. En la fase de embarcación de mercancías o de exportación, los jugadores van a proceder a mandar todo lo producido que se encuentra aquí en su brújula a Europa, utilizando los barcos. Los barcos están representados en este juego por unas tarjetitas de cartón que tienen en su interior una grilla con la indicación de cuántas unidades caben en cada barco. Este, por ejemplo, tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6. Este tiene 5 y este tiene 7 casillas. De tal manera que estas son los medios de transporte para que manden su producción a Europa. La cantidad de barcos y la capacidad de los barcos va a depender del número de jugadores. Hay que remitirse las reglas para ver en cada caso particular. Pero tratándose de 4 jugadores, son 3 los barcos y con estas capacidades: 5, 6 y 7 unidades respectivamente. Hay una serie de reglas que determinan cómo se va a poder hacer la embarcación, y esta es una parte bastante medular del juego, porque cada barril que un jugador logre introducir a un barco le da automáticamente un punto de victoria que se le reconoce de inmediato con la entrega de la ficha respectiva. Y las fichas de punto de victoria son estas fichas hexagonales con valor de 1 o valor de 5 puntos de victoria. Y esto es importante porque cuando se acaban estos puntos de victoria que se encuentran entonces en estas fichas, cuando estas fichas se acaban, el juego también entra en su momento final. Y la cantidad de puntos de victoria que están disponibles para los jugadores también queda determinada al inicio del juego y depende efectivamente de la cantidad de jugadores. Reglas que regulan entonces el embarco. No pueden existir 2 barcos que lleven el mismo tipo de productos. Es decir, no puede existir un barco que lleve maíz y otro barco que también lleve maíz. Jamás. Aunque este barco estuviese completamente lleno con maíz y ya no hay dónde poner más de este producto, como en este caso, 6, no podría otro jugador empezar a colocar maíz en algún otro barco. ¿Cómo se desarrolla esta etapa del embarco? Partiendo por el jugador que escogió este cargo, y en sentido horario, los jugadores deberán hacer sus envíos por turnos. Y puede existir varios turnos. A diferencia de lo que sucedía cuando se vendían los productos en el mercado, donde había una sola ronda de venta
y cada jugador podría vender una sola unidad, aquí hay varios turnos y por lo tanto el jugador de inicio podría, por ejemplo, efectivamente en su primer turno embarcar unidades de maíz. Supongamos que embarcó estas 4 unidades de maíz, recibe 4 puntos de victoria. Después el jugador de su izquierda embarca sus 2 unidades de café. El jugador siguiente no embarca nada porque no tiene nada que embarcar, y nuevamente el jugador de partida puede ahora embarcar, y en este caso tiene que embarcar esto, sus unidades de azúcar. Es decir, un jugador puede embarcar distintos tipos de bienes, pero en cada uno de sus turnos de esta mini ronda de embarco puede hacer solamente embarque de un tipo. Es decir, si un jugador empezó embarcando maíz, no puede embarcar maíz y azúcar simultáneamente. Solamente tiene que escoger una de las dos y ver qué es lo que sucede, porque podría suceder que después de que este jugador embarcó el café, el siguiente embarcó índigo y ya no tuvo espacio entonces este otro jugador para embarcar su azúcar. De tal manera que es importantísimo el orden en que los jugadores van embarcando sus mercancías. Si este jugador en su segundo turno decide embarcar azúcar, tiene que embarcar todo el que tenga, los 4. No podría embarcar solamente 2 y dejar 2 en la reserva eventualmente para venderla. No, tiene que embarcar absolutamente todas. Ahora, si un jugador tiene, por ejemplo, vamos a suponer que este jugador tenga aquí 7 unidades de maíz, no podría escoger como barco el que solamente le permite embarcar a 5, que sería este caso. Está obligado en ese caso a embarcar toda la mercadería que tenga de color amarillo, las mercancías amarillas. Por lo tanto va a tener que estar obligado a escoger el barco de mayor capacidad, en este caso el que le permite precisamente llevarse todo para Europa. Por cada, decíamos, unidad de mercancía embarcada y exportada a Europa, el jugador recibe un punto de victoria. Y quien sea el capitán, que es aquella persona que escogió esta acción para que todos la hicieran, recibe como su ventaja un punto de victoria extra en la medida que haya exportado algo. Ahora, si hay un jugador que después de haber embarcado en estas distintas rondas o mini turnos de embarco y aún se queda con mercancías en su brújula, en este caso se quedó con 2 unidades de azúcar y 1 unidad de café, debe eliminar dichas unidades salvo una. Se puede quedar con absolutamente una, no un tipo, sino que un barril. En este caso, él decide eliminar entonces las fichas que representan el azúcar, se sacan a la fuente común y se queda entonces para poder vender más adelante o para poder embarcar con la unidad de café. Finalmente, y para terminar esta fase de embarco, el capitán debe verificar si hay algún barco que esté lleno. Entonces, si el barco está lleno, bueno, viaja a Europa, entrega la mercadería en la fuente y vuelve vacío. Y las otras mercancías que no han podido completar los demás barcos siguen en esos barcos esperando una próxima ronda donde alguien escoja esta función de embarco. Y por lo tanto quedan ahí a la espera y no pueden ser trasladados a Europa, sin perjuicio de que los jugadores ya recibieron, desde luego, los puntos de victoria por cada una de dichas unidades. Existe una última función o fase que corresponde al prospector o el buscador de oro. En ese caso, el jugador que escoge esa acción obtiene un peso como beneficio por la acción y efectivamente ningún otro jugador puede hacer algo aquí. Es decir, es una acción o función bastante limitada y que tiene por objeto nada más que obtener plata, impidiendo que los demás puedan realizar algo. Bien, entonces, luego de que se han realizado las acciones respectivas, escogidas por los jugadores, se comienza una nueva ronda. Y así sucesivamente.
Decíamos que Puerto Rico, a diferencia de la mayoría de los juegos, tiene como característica el que las fases dentro de cada ronda van a estar determinadas en cuanto a su existencia y el orden en que salen por los propios jugadores. Y cada ronda va variando. Esto significa que cuando empieza el juego, el jugador de partida recibe una tarjeta que es la tarjeta de gobernador. Hago presente inmediatamente que muchas de estas tarjetas tienen algún texto en inglés, pero es nada más para recordar la función. Pero una vez que ya se ha aprendido, e incluso en el tablero de cada jugador aparece también repetida, ya no tiene mayor importancia. De tal manera que el lenguaje en este juego es absolutamente insignificante como elemento obstaculizador para tener una excelente jornada de juegos. Bien, entonces el jugador, que es el jugador de partida, saca esta carta de gobernador. Dice, Governor starts a round, comienza una ronda. Se comienza una ronda y la coloca en su área de juego. Vamos a suponer que su área de juego es aquí. Y escoge alguno de los cargos. Los cargos son 8. Tenemos 2 tarjetas de prospector, en este caso es similar. El cargo capitán, el capataz, el mayor o alcalde, el settler o colonizador, el trader o comerciante, builder, constructor y los 2 prospectos que ya hablábamos. En un juego de 4 personas se elimina efectivamente a uno de los prospectors, quedando en la práctica solamente 7 cargos a disposición de los jugadores. Dependiendo del número de jugadores hay más o menos cargos. Con 3 jugadores todas las cartas excepto que los 2 prospectors no juegan, y con 5 jugadores efectivamente ahí están disponibles las 8 cartas. Entonces este jugador puede elegir cualquiera de las funciones que aparecen aquí en estas tarjetas. Si es la primera ronda, evidentemente que el capitán no sirve de nada porque no hay nada que embarcar, ya que no hay ningún cubo de producción todavía. Producir, tampoco se podrá producir porque efectivamente tampoco hay plantaciones con trabajadores. Mayor, nuevos colonos. Efectivamente esta es una opción válida para la primera ronda porque las plantaciones que se han recién instalado, recordemos que cada jugador inicia su juego con una plantación de índigo o de maíz, deben contar con ese trabajador para que puedan producir los barriles. Pero solamente podría ser útil para el maíz porque el índigo requiere una fábrica que a estas alturas probablemente nadie va a tener, nadie tiene, si es que este es el primer cargo que se saca. Prospector, válido, la persona saca efectivamente un doblón desde el banco y los demás nada. Builder, construcción. Bien, es válida esta opción para la primera ronda, pero implicaría que efectivamente se tenga algún dinero y al principio del juego cada uno parte, tratándose de 4 jugadores, con 3 doblones, bastante poco. Trader, se requieren mercancías para vender y evidentemente no va a tenerlas porque no se ha producido nada. Y settler, nuevas plantaciones. Bien, como estamos partiendo la primera ronda, normalmente va a empezar por un prospector, settler podría ser, entonces el jugador saca esta carta. Esta es la función que todos los jugadores van a tener que cumplir voluntariamente. Y se coloca al lado del jugador que eligió el gobernador, en su área de juego. Settler, nuevas plantaciones. Entonces este jugador va a tener que, efectivamente, sacar algunas de las plantaciones que se encontraban abiertas en un sector del tablero. Recordemos, estas son las plantaciones. Aquí tenemos una de maíz. Y como función especial de este jugador, por haber escogido el cargo, va a tener la opción de escoger, en vez de las plantaciones que producen ese tipo de productos, una ficha de quarry o cantera, que recordemos, si luego tiene un colono en su interior, permite tener un peso menos que pagar por cada edificio violeta o edificio de producción que construya en el sector de la ciudad de su tablero de juego. Entonces el jugador termina en esa fase cuando el jugador de su derecha ya también ha logrado tener la opción de escoger alguna de las plantaciones. Y recordemos que en esa fase las plantaciones que no se ocupen, que no se saquen, se descartan y se descubren una nueva cantidad de plantaciones que equivale al número de jugadores más 1.
Luego quedan a disposición del jugador de la izquierda, del gobernador, el resto de los cargos o funciones. Entonces un jugador podría escoger el Mayor. El Mayor, que es el que permite traer nuevos colonos. Recordemos que los nuevos colonos son estas fichas de color café, de madera, y que las van a ubicar encima de sus fábricas o encima de sus plantaciones o edificios para que puedan producir sus efectos. Y como finalidad y como función especial del Mayor, el jugador que ha escogido esto puede traer un colono más, recordemos, y esta carta la coloca en su área de juego. Y esta función de Mayor tienen que cumplirla, entonces todos los jugadores empiezan sacando los colonos del barco. Una vez que todos han sacado los colonos, se acaba la fase de Mayor o alcalde o de nuevos colonos, y el jugador de la izquierda entonces tiene la opción de elegir alguno de los otros cargos. Por ejemplo, este jugador eligió Prospector y saca un peso del banco y los demás se quedan mirando. Otro jugador podría escoger entonces producción, los edificios que tengan colonos en su interior y que haya un edificio de producción, una fábrica y una plantación, y el mínimo común denominador entonces se lleva la cantidad de cubos o de cilindros respectivamente. Y en este caso la ventaja de este jugador que cogió el cargo es que puede también llevarse uno de las producciones que él tenía extra al final de esa ronda. Es decir, una vez que todos los jugadores hayan sacado su producción de la fuente común, este jugador va a poder escoger cualquiera de los colores que ya obtuvo normalmente en esta fase como premio especial. Bueno, supongamos que ya han pasado otras vueltas, porque en este caso ya hemos sacado 4 cargos. Pero los otros cargos, ¿qué significarían? El vendedor, el comerciante, le permite entonces vender por un doblón más al banco los bienes, y todos los jugadores, partiendo por él, deben colocar en la ficha que estaba destinada a la venta, en este caso, en este lugar, un cubo, como ya lo hemos mencionado. Y se acaba la fase cuando todos los jugadores han tenido la posibilidad de vender. Eventualmente puede que no tengan esa chance si es que efectivamente ya se encuentra lleno del mercado. Construir, el jugador entonces escoge esta carta y le permite construir por un peso menos, y todos pueden construir un solo edificio de producción o de los violetas y lo colocan inmediatamente en su área de juego encima de su tablero. Y el capitán es el que le permite entonces al jugador efectivamente transportar la mercancía a Europa, y obteniendo un punto de victoria por cada uno de los cubos. Y este capitán, por haber cogido el cargo, entonces obtiene un punto de victoria más, siempre que al menos exporte una unidad. Una vez que los 4 jugadores hayan escogido su cargo, que en este caso eran 7, van a sobrar siempre 3 fichas. Entonces, ¿qué sucede? Que el gobernador tendrá como obligación premiar o cargar con dinero los cargos que no fueron escogidos por los jugadores. Vamos a suponer que el trader, el mayor y el builder no fueron escogidos, y entonces reciben un doblón desde el banco. De tal manera que para la ronda siguiente va a ser más atractivo el escoger alguno de esos cargos. Eventualmente se da también el caso que algunos de estos cargos no son escogidos durante 2 o 3 vueltas y por lo tanto acumulan bastante dinero, que hace que incluso a veces los jugadores escojan los cargos más bien pensando en el dinero que tienen encima que en las funciones propias. Como cosa general, cuando alguien escoge un cargo para esa fase y todos los demás pueden realizar las funciones propias de esa acción, estamos en presencia de una acción voluntaria para todos, incluso para el que escogió el cargo. Hay un solo caso en que no es voluntario, que es en la fase de capitán. Es decir, si hay algún barco que tenga alguna mercadería y él también ya tiene, va a tener que exportar ahí. Si hay barcos vacíos y en ese barco vacío podría él enviar una mercadería que no esté en los demás barcos, va a tener que mandar todas esas mercancías a Europa. De tal manera que es bastante estratégico, o táctico más bien dicho, el escoger la función de capitán, de tal manera de obligar a algunos jugadores a desprenderse de sus preciados cubos, por ejemplo,
los cubos de café, que dan bastante dinero en el mercado, entonces lo obliga a exportarlos para así evitar que obtenga demasiado dinero que le permita comprar edificios muy valiosos. La obligatoriedad de ese cargo de capital es básico de entenderlo. Los edificios. Una parte básica del juego es entender para qué sirven cada uno de los edificios, y nos abocaremos a ello inmediatamente. Estos edificios aparecen entonces aquí en el tablero principal o central de juego, que es donde se ubican. Están a disposición de los jugadores. En primer lugar, tenemos los edificios de producción. Ya hemos visto anteriormente, tenemos una planta de índigo que permite un trabajador, otra planta que permite 3 trabajadores, una planta de azúcar con un trabajador, planta de azúcar con 3 trabajadores. Tenemos también la planta de tabaco, almacenamiento de tabaco con 3 trabajadores, y la tostaduría de café que permite 2 trabajadores. Repitamos, no se pueden comprar 2 de los exactamente iguales edificios. Sin embargo, se puede comprar, por ejemplo, un índigo para un trabajador y otro para 3 trabajadores sin ningún inconveniente. Las funciones, bueno, ya están claras. Si tienen trabajadores en su interior, esos edificios de producción permiten obtener efectivamente las mercancías que luego pueden ser vendidas en el mercado o ser exportadas. Veamos los edificios violetas. Estos edificios violetas dijimos que tienen su costo en el sector izquierdo inferior, 1 peso, 2, 3 pesos, 4, 5, 6, y en la tercera columna ya son más caros, 7, 8 y 9 pesos cada uno de esos edificios, y deben colocar un trabajador encima del precio para indicar que ese edificio ya está produciendo. Sin trabajadores, evidentemente los edificios no pueden producir, serían un elefante blanco. Y recordemos también, arriba en la esquina superior derecha aparecen en números rojos los puntos de victoria que al final del juego se otorgan, se anotan en un papel simplemente a los jugadores que los tengan construidos, independientemente de que si estén produciendo o no, pero su sola construcción ya va a otorgar al final del juego los puntos de victoria respectivos. Vamos viendo. Small market, un mercado pequeño. ¿Qué significa eso? Que un jugador, cuando venda una mercancía a estos valores indicados aquí en la tarjeta de mercado, va a recibir 1 peso más de los que ahí aparezcan indicados. Es decir, por ejemplo, si vende un café que vale 4 pesos, al tener construido y con un trabajador encima esa ficha inicial de Small Market, va a recibir 5 pesos. Small Market es un buen edificio para recibir más dinero. Segundo edificio de esta misma columna. Tenemos aquí el edificio de Hacienda. Hacienda vale 2 pesos y tiene un punto de victoria para quien lo construya. Es una edificación que le permite al jugador, en la fase de obtención de nuevas plantaciones, sacar desde la pila de plantaciones que se encuentran boca abajo una más. Y luego de que la observa, puede, si quiere, sacar una de las plantaciones que se encuentran boca arriba. En el fondo, permite tener más plantaciones para tener más producción eventualmente. Luego tenemos Construction Hut, que significa la cabaña de construcción, que le permite a un jugador obtener una cantera en vez de una plantación cada vez que se inicia la fase de plantación. Recordemos que en esa fase, en principio, puede obtener una cantera solamente el jugador que ha escogido esa acción, y los demás están obligados a sacar solamente plantaciones de colores, maíz, índigo, etc. Con este edificio, que vale 2 pesos y otorga 1 punto de victoria al final del juego, permite sacar siempre una cantera en vez de las otras plantaciones. Small Warehouse es un depósito pequeño, vale 3 pesos y otorga 1 punto de victoria al final. Permite almacenar un tipo de bienes en la brújula cuando se exportan las mercancías. Porque recordemos que el jugador al final de la etapa de exportación se puede quedar máximo con una unidad de mercancía, con un cubo, con un cilindro.
y lo demás tiene que devolverlo a la fuente. Sin embargo, aparte de esa unidad que va a retener el jugador, si tiene este edificio podría quedarse con un tipo completo de mercancía. Si, como aparece en pantalla, el jugador se ha quedado con una unidad de café y 3 de azúcar al finalizar la etapa de embarcación de mercancías hacia Europa, en principio, si no tuviera el Small Warehouse, podría quedarse solamente con una unidad. Es decir, podría quedarse, por ejemplo, con el café y esto se queda eliminado a la fuente común. O uno blanco y el resto queda eliminado. Sin embargo, si tiene el Small Warehouse, el depósito pequeño, podría quedarse con una unidad, supongamos el café, y un tipo completo de productos. En este caso, completamente con los amarillos. Por ejemplo, si tuviera además uno de tabaco, tendría que decidirse, quedarse con esta, y se queda con el tipo completo de azúcar, y este queda eliminado. Ese es el Small Warehouse. En la segunda columna ya tenemos algunos edificios más caros. El Hospice, vale 4 pesos y otorga 2 puntos de victoria a quien lo construya al final del juego. ¿Qué significa esto? Que cada vez que se coloque una plantación en la isla del jugador, esa plantación, imaginémonos una de café, va inmediatamente con un colono. En este caso ahí lo hemos ubicado encima. Por lo tanto, no requiere esperar a que alguien escoja la fase de nuevos colonos, que es la fase del mayor, del alcalde, para obtenerlos. Viene con marraqueta debajo del brazo del Hospice. El Oficina, vale 5 pesos y otorga 2 puntos de victoria a quien lo construya al finalizar el juego. ¿Qué significa? Recordábamos que en la fase de venta, cuando se ocupaba esta ficha, no podían existir 2 mercaderías o mercancías del mismo color, porque solamente cabía la posibilidad para una. Aquí esto era imposible. 2 cubos de café no podían existir. Sin embargo, este jugador que tenga construida y con un colono esta oficina, podría, en el ejemplo que acabamos de poner, aquí ya se encuentra un café, podría venderle al mercado una segunda unidad de café, cobrando el precio de 4 pesos. De tal manera que esta oficina supera la limitación de vender del mismo tipo. Pero no implica que un jugador pueda vender en su misma acción 2 unidades. Solo que, si ya existe, podrá igualmente vender. Luego tenemos el Large Market, vale 5 pesos, con 2 puntos de victoria. Al igual que el Small Market, cada vez que se venda una mercancía en el mercado, en este caso, en vez de obtener 1 peso más, como ocurría con el Small Market, aquí obtiene 2 pesos extras. Large Warehouse, depósito grande. Al igual que el depósito pequeño, que se encuentra precisamente aquí a su izquierda, al finalizar la etapa de capitán o de envío de productos al extranjero, aparte de quedarse con la unidad que está permitida, se puede quedar con 2 tipos distintos de bienes. En el ejemplo que veíamos antes, se podría haber quedado efectivamente con el azúcar y con el tabaco, aparte del café. La tercera columna, ya a edificios de mayor valor, tenemos la factoría. En este caso vale 7 pesos con 3 puntos de victoria, y esta factoría le permite al jugador obtener dinero en la etapa en que nadie más va a obtener dinero, que es la etapa de producción, cuando se obtienen los cubos. Y en este caso el jugador va a obtener dinero dependiendo de la cantidad de producción que tenga. Por 2 tipos distintos de bienes que produzca, él va a obtener 1 doblón. Por 3 tipos de bienes que produzca, 2 doblones. Por 4 tipos de bienes, 3 doblones. Y por los 5 tipos de bienes que existen en el juego, él va a ganar 5 doblones. La posibilidad de usar este beneficio va a estar determinado únicamente por el tipo de mercancías que se produzcan, no por la cantidad. Es decir, bastaría con que se produzca, por ejemplo, en esa ronda de producción, 1 unidad de índigo, 1 unidad de azúcar y 1 unidad de maíz, para que entonces estemos en la situación en que por 3 tipos distintos
este jugador va a obtener 2 doblones. Enseguida tenemos la universidad, que cuesta 8 pesos y da 3 puntos de victoria al final, que en este caso, al igual que en el caso que ya veíamos del hospicio, cada vez que se construya un edificio violeta, ese edificio violeta ya va a instalarse en el tablero de juego del jugador con un colono de regalo. Aquí, por ejemplo, ya viene con su colono, sin tener que esperar la fase respectiva. Enseguida tenemos el Harbor o puerto, cuesta 8 pesos y otorga 3 puntos de victoria. Este edificio otorga el beneficio de que cada vez que se haga un envío al extranjero en la etapa de capitán, por cada uno de los envíos, por cada turno que se produzca en esa fase, el jugador va a obtener un punto de victoria. A ver, recordemos que en esa fase se pueden producir varios turnos de los jugadores. Es decir, en mi primer turno yo puedo mandar al extranjero y el barco 3 unidades de maíz. Y los demás jugadores van mandando un tipo de producto. Todos los que tengan de ese producto. Aunque no sean de maíz, pero cada uno va a elegir el que pueda mandar dependiendo de la capacidad de los barcos y de qué tipo de mercancías están llevando los barcos. Y en el segundo turno ese jugador efectivamente también podría llevar, por ejemplo, mandar índigo. Entonces, por cada uno de estos envíos, de estas pequeñas rondas internas, va a obtener un punto de victoria. Enseguida, de los edificios de tamaño pequeño, tenemos el más caro, el wharf o muelle. Cuesta 9 pesos y otorga 3 puntos de victoria al final. Este muelle equivale a que un jugador tiene un barco fantasma, un barco propio, que le permite llevar mercancías independientemente de lo que esté pasando con los barcos oficiales que están ahí en el puerto. En este caso, el jugador puede optar, en vez de enviar sus mercancías en los barcos oficiales, puede optar por ocupar su muelle y embarcarlos en esta unidad. Pero en el fondo equivale a que si lo hubiera embarcado en un barco de carga. Luego, el jugador debe cargar mercancías en un barco de carga cada vez que pueda en la fase del capitán, como ya decíamos anteriormente, salvo que use su propio muelle o embarcadero, porque en este caso puede efectivamente usar dicho muelle. Recordemos que en la fase de capitán existen la posibilidad de varios turnos, donde los jugadores en cada uno de esos turnos van embarcando un solo tipo de mercancías. Sin embargo, este barco imaginario, este barco que está en el muelle, puede ser ocupado solamente en uno de esos turnos, con la mercadería que el jugador escoja. No puede ser ocupado en todas las pequeñas rondas que existen ahí. Hay que hacer notar, además, que cuando un jugador usa el muelle, se exige que cumpla con los mismos requisitos de los otros barcos. Es decir, si yo quiero embarcar en mi muelle, en mi barco imaginario, unidades de café, tengo que embarcar todas las unidades de café que tenga, no puedo dejar algunas en mi tablero. Sin embargo, no está obligado este jugador a escoger de las mercancías que más tenga para mandarlos a través de su barco imaginario. En el costado derecho de este tablero central de edificios tenemos los más grandes, que equivalen en tamaño a 2 de los otros, pero cuentan como un solo edificio. Y son aquellos edificios que dan puntajes especiales al finalizar el juego, si se cumplen los requisitos que se indican en cada uno de ellos. Entonces, empecemos por el que se encuentra arriba, el Guild Hall, o la Cámara de Comercio, vale 10 pesos, todos valen 10 pesos, y otorgan 4 puntos de victorias al final. Se encuentra ocupado o no con un colono. Todos también valen 4 puntos al final. ¿Cómo funciona? Este edificio, como lo indica incluso la misma tarjeta, otorga al finalizar el juego un punto de victoria adicional por cada edificio de producción pequeño. Los edificios de producción pequeño son aquellos que permiten a un solo trabajador, como este de Índigo, que tengan en su terreno, ocupado o desocupado,
y 2 puntos de victoria por cada edificio de producción grande. Edificio de producción grande como este de Índigo, que tiene capacidad para 3 trabajadores. Entonces se van sumando los que el jugador tenga en su tablero, en su ciudad, 1 punto por cada pequeño, 2 puntos por cada uno de los grandes, y entonces se le agrega a su puntaje final. Luego tenemos el residence o la residencia, y la residencia al final del juego, cuando siempre que tenga un trabajador encima del lugar respectivo, porque todos estos edificios funcionan con trabajadores, gana al final del juego puntos de victoria que también se adicionan a los que ya tengan por las plantaciones y canteras que hayan puesto en su isla, es decir, por las fichitas cuadradas que ponen en su isla, ya sea que se encuentren con trabajadores o no. En este caso, si tiene hasta 9 casillas llenas de su isla, gana 4 puntos de victoria. Por 10 casillas, 5 puntos de victoria. Por 11 casillas, 6 puntos de victoria. Y por todas las 12 casillas, la parte inferior de su tablero de juego, gana 7 puntos de victoria. Luego tenemos el Fortress, o la fortaleza, donde el jugador al finalizar el juego obtiene 1 punto de victoria por cada 3 colonos que tenga en su tablero, ya sea en la parte de las plantaciones o en la parte de las edificaciones, incluso en la parte de San Juan, que es el lugar donde se, recordemos, ubicaban los colonos cuando está lleno el resto de los edificios o fichas. Tenemos también acá el Custom House, es decir, es lo que se denomina el edificio de aduanas. La Custom House, la aduana, permite que el jugador que tenga construido este edificio y con un trabajador encima, un colono encima, ganar 1 punto de victoria por cada 4 puntos que ya haya obtenido en el juego a través de las fichas que se le han ido entregando. Se consideran solamente esas fichas ya ganadas con anterioridad. Por último tenemos la alcaldía o el City Hall, que también a un costo de 10 pesos iniciales, otorgando 4 puntos de victoria al final por el solo hecho de su construcción, permite a su propietario ganar 1 punto de victoria por cada edificio violeta que exista en su ciudad construido, ocupado o no, incluyendo incluso el mismo edificio de City Hall. Estos son los 5 edificios grandes de Puerto Rico y que existen de cada uno de ellos una sola unidad. Son bastante peleados y hay que tener el dinero suficiente para, en el momento oportuno, adquirir el que más se avenga con la estrategia de cada jugador. Estos de la derecha entonces son los 5 edificios únicos, cada uno de ellos, que permiten a los jugadores engarzar la estrategia que han desarrollado durante todo el juego con la puntuación final que pudieran obtener con estas ventajas que cada uno de ellos otorga. Algunos estarán muy orientados a obtener el edificio que permite ganar más puntos en base a los puntos de victoria ya ganados hasta ese momento a través de la exportación de mercancías, otros porque han construido muchos edificios violeta, otros porque se han dedicado a la producción con los edificios de índigo, de azúcar, de tabaco, etc. En fin, cada uno tendrá su propia estrategia a lo largo del juego que desemboca naturalmente en alguna de estas edificaciones grandes. Hay que tener el dinero suficiente y en el momento oportuno para evitar que otro jugador obtenga ese edificio para su provecho o que lo obtenga nada más que para neutralizar a aquel jugador que le puede sacar el mejor provecho. El juego finaliza cuando se producen algunas de las siguientes situaciones. En primer lugar, cuando al finalizar la etapa de Mayor o alcalde, cuando se traen los colonos al barco, este barco que tiene que ser rellenado no logra rellenarse con un colono por jugador o un colono por cada espacio vacío de los edificios. Entonces se tiene que terminar completamente esa ronda con todos los cargos que te quedan por elegir y entonces luego se concluye. Segunda posibilidad es que durante la etapa de construcción un jugador construye su 12º edificio en la ciudad, en la parte superior del tablero. En ese caso, se tiene que terminar esa etapa de construcción, se tienen que terminar las demás fases
porque cada jugador tiene que tener la oportunidad de escoger algún cargo, y al finalizar la ronda entonces se sacan los puntos. La tercera posibilidad de término del juego es que durante la etapa de capitán, es decir, cuando se exportan las mercancías hacia Europa y se tiene que entregar un punto de victoria por cada unidad física que se exporta, resulte que no se cubren porque faltan ya los puntos de victoria, las fichas de puntos de victoria. En ese caso, se ha gatillado el fin de la ronda. Los puntos de victoria que no logren entregarse con esas fichas se tendrán que anotar en papel, y se termina la ronda de exportación con los turnos que queden pendientes, y se terminan el resto de las fases de esa ronda, si hay jugadores que todavía no han escogido algún cargo, y al finalizar la ronda entonces se calculan los puntos finales. La puntuación final se obtiene para cada jugador de la siguiente manera: se suman las fichas de puntos de victorias, aquellas de color rojo que tienen valores de 1 y 5, y se anotan en un papel. Se suma a eso, matemáticamente, los puntos de victoria de los distintos edificios por el solo hecho de haber sido construidos. Aquellos números de color rojo que se encontraban en la parte superior derecha. Se suman los puntos de victoria que otorgan los edificios grandes, que cada uno de ellos, bueno, tiene la forma en que se calculan, sobre los edificios de producción, sobre los edificios violetas, sobre la cantidad de colonos, etc. Entonces, resulta ganador, evidentemente, el jugador que tenga más puntos de victoria. En caso de empate, el que tenga más dinero en la mano, considerando en este caso como dinero cada una de las unidades de mercancía que no hayan sido exportadas. Cada unidad de mercancía equivale a un peso. Si tengo 3 pesos constante y sonante en la mano al finalizar el juego, y tengo 2 unidades de mercancía, en el fondo equivale a tener 5 pesos, que puede servir para desempatar también. Un repaso general: se elige un jugador de inicio que recibe el cargo de gobernador, que escoge alguna de las acciones posibles, la realiza él en primer lugar, obtiene su beneficio, el jugador de su izquierda luego realiza esa misma acción, y así sucesivamente. En general son voluntarias esas acciones. Luego, el jugador de su izquierda escoge el segundo cargo, realiza la acción del cargo y su beneficio, y los demás jugadores también realizan la misma acción, eventualmente. Y así hasta que cada uno de los jugadores escoja un cargo y se realicen las acciones respectivas. Esto hace de que no en todas las rondas se escojan todos los cargos, ni los mismos cargos, ni en el mismo orden de juego. Al inicio del juego, evidentemente que hay cargos que no se van a escoger. Nadie va a escoger vender si no hay nada producido todavía. Nadie va a escoger producir si no se puede producir nada, si no hay colonos. Probablemente ahí se escogerá el prospector para obtener dinero, las nuevas plantaciones, o el mayor para obtener nuevos colonos. Es decir, hay cargos que caen de cajón en determinado momento, y otros cargos que efectivamente son más discutibles. Y a través de esos cargos, ¿qué hacen los jugadores? Primero que nada, colocan nuevas plantaciones para producir esta materia prima. Tienen que también traer nuevos colonos para que puedan trabajar esas tierras. Tienen que construir edificios, fábricas y edificios especiales. Las fábricas, ¿para qué? Para que junto con las plantaciones se produzcan efectivamente esos procesos productivos y se transformen en unidades que puedan ser vendidas en una etapa posterior o exportadas al extranjero. Y a través de todos estos mecanismos, que se van engarzando en cada ronda de manera distinta, ir obteniendo los puntos de victoria para lograr entonces ser exitosos en el desarrollo insular. Quien sea el más eficiente, el que obtenga en el fondo más puntos de victoria, es el que triunfará. En síntesis, Puerto Rico es relativamente complejo, es un juego bastante cerebral. El factor suerte está limitado en la fase de plantaciones solamente, donde la interacción es más bien indirecta, en la medida en que los jugadores
consciente o inconscientemente se pueden entorpecer en sus diversas estrategias. Es un juego estratégico, en el sentido de que los jugadores pueden planificar incluso desde el día anterior cuál va a ser la vía con la cual pretenden ganar, y en general van a poder cumplir esa vía, salvo que tengan un obstáculo por otro jugador de manera insalvable. Probablemente la popularidad se deba a la circunstancia de que esta interacción de bajo nivel impide que sea un juego conflictivo. Aquellos en que el amiguismo o la enemistad pueden eventualmente tener una parte importante. Aquí en general no ocurre eso, y cada uno puede efectivamente jugar de manera bastante independiente, lo que lleva a otros opinantes a decir que es un poco un solitario jugado en forma simultánea. La verdad es que no es tan así. La rejugabilidad del mismo me parece que es importante, a pesar de que si una persona cree haber logrado la combinación perfecta de edificios y tener la capacidad de saber el orden en el cual sacar los cargos, puede efectivamente ya llegar a pensar de que ya está resuelto el juego. Pero no es tan común llegar a esa convicción, porque se requeriría el haber jugado bastantes veces. Además, se ha sacado ya una expansión donde se han agregado una serie de nuevos edificios que los jugadores van a poder ir colocando, dependiendo de lo que decida cada uno, en el tablero común de edificios, lo que le da una evidentemente nueva vitalidad al juego. Este es Puerto Rico, el juego más popular actualmente en BGG y que se ha mantenido en ese lugar por ya bastantes años. Ojalá que a través de esta reseña se haya podido captar dónde radica dicha popularidad.